Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15, la palabra de Dios dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos y diríjanos. Pedimos su presencia y su bendición, Padre, en la presentación de su palabra. Bendiga a cada persona que reciba este mensaje. Permita a Dios que en esta hora su presencia nos acompañe, su gracia nos asista. Oramos, Padre, para que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos para estar en el Espíritu, Señor, y comprender las cosas espirituales. Diríjanos y cuídenos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Siguiendo con la serie La familia en Cristo, hoy trabajaremos con el título Jesús, la simiente. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios que habla con Adán, Dios que habla con Eva, también habla a la serpiente y describe y detalla la solución al problema del pecado. Cuando leemos la Biblia descubrimos que en medio de las crisis Dios siempre se hace presente. Y en estos tiempos de crisis en que vivimos, necesitamos apoyarnos en la palabra de Dios, apoyarnos en lo que Dios dice, entender y comprender cómo es que Dios enfrenta las crisis. Desde Génesis y hasta el Apocalipsis, siempre hubo crisis en el pueblo de Dios. Pero Dios siempre se hace presente. Dios siempre se deja sentir. Decíamos en el tema anterior que en Romanos capítulo 10, versículo 17, la palabra de Dios dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos tener esa fe suficiente para hacer frente a los problemas que estamos enfrentando. Apoyados en la Biblia, si nos llenamos con la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo que produce la fe, el Espíritu Santo que nos enseña y nos muestra a Jesús, hará en nuestra vida lo que es necesario hacer. Un nuevo nacimiento, una conversión, una regeneración producirá el arrepentimiento, un cambio de la mente. Y entonces nuestra vida se llenará con la fe que produce el Espíritu de Dios. La fe, como la salvación, es un regalo. Por tal razón necesitamos llenarnos de la Biblia para que entonces el Espíritu produzca en nosotros la fe. Cuando Adán y Eva pecan, cuando Adán y Eva fallan a Dios, cuando Adán y Eva se separan de Dios a través del pecado, Dios busca a Adán y Eva. Y cuando Dios habla con Adán después del pecado, plantea la solución al problema. En Génesis 3:15 se nos habla de la simiente de la mujer. Y esa simiente de la mujer es Jesucristo. Jesús es la simiente de la mujer. Cuando estudiamos la palabra simiente en hebreo, encontramos lo siguiente. La palabra simiente se escribe zera y significa lo siguiente: siembra, semilla, descendencia, hijos, posteridad. La idea es que la simiente es un sustantivo que describe la semilla, es decir, describe la descendencia de personas y animales. La simiente de una mujer mencionada en Génesis 3:15 es su descendencia, su hijo, alguien que viene de ella, alguien que sale de ella. En Génesis 3:15 entonces Dios nos dice que la simiente de la mujer haría frente a la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente es el pecado, la simiente de la mujer, veremos, es Cristo Jesús. En el libro de Isaías capítulo 7, el versículo número 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ponga cuidado, dice la Virgen concebirá. Si concibe, se supone que no es virgen. Sin embargo, en la profecía estaba claro que una virgen concebiría siendo virgen y que tendría un hijo. Isaías nos está hablando de la virgen que concibe y tiene un hijo.
nos está hablando precisamente cómo funcionaría, cómo sería el asunto del nacimiento de la simiente. En el capítulo 9 de Isaías, del versículo 4, nos da los títulos de este bebé que nacería, de este bebé que ya nació. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El niño que nacería, el bebé que viene como simiente de la mujer, sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Recuerde que estamos hablando con la serie o trabajando con la serie, la familia en Cristo. Y el foco es Cristo. Cómo Cristo es la solución a la familia. Cómo lo mejor que puede pasar a una familia es vivir en Cristo. Cómo todo gira en torno a Cristo. Por Cristo y a través de Cristo. En el tema anterior vimos que Cristo es el creador de todas las cosas. Ahora vamos a ver cómo Cristo es el redentor. Cristo es el que paga. Cristo es el que resuelve el problema del pecado. En Cristo. Y ahora vemos cómo viene Cristo a la tierra, cómo aparece en la tierra. Es la simiente de la mujer. En San Mateo capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice la Biblia: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La Biblia sigue diciendo: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Cuando usted comienza a buscar más acerca de este niño que nacería de la Virgen, cuando empieza a buscar más acerca de este guiador, mire lo que se encuentra. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice la Biblia: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y ahora, mire el relato, qué interesante se hace cuando Gabriel viene a la tierra. Este Gabriel es un ángel que habló a Daniel en el pasado y que también habló a Zacarías en el templo cuando se trataba del nacimiento de Juan el Bautista. En San Lucas capítulo 1, versículo 19, Gabriel le dice a Zacarías: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para darte estas buenas nuevas. Ahora, este mismo Gabriel, mire qué experiencia tiene con María. San Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y ahora subraya, dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Subraya, recalca, a una virgen. Sigue diciendo el versículo 29, mas ella, el versículo 28, perdón, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón.
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cuando leemos en la Biblia y buscamos la misión del Señor Jesús, la vida y obra de Jesús, nos encontramos con milagros tras milagros. Una virgen embarazada, una virgen que no ha conocido ningún varón, una virgen que traerá a este mundo nada más y nada menos que al Mesías. En San Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7, mire qué interesante. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Y dice la Biblia, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. María viene a tener al bebé en Belén. María viene a cumplir con la profecía. Ya leímos en Miqueas capítulo 5, versículo número 2, dónde debía nacer el niño, cómo se llamaba ese lugar. Y allí dice Miqueas 5:2 que sería Belén Efrata, que estaba justamente en Judea, y que este niño, sus días de salida son desde los días de la eternidad. Se está cumpliendo exactamente lo que Dios dijo en Génesis capítulo 3, versículo 15. Cristo es la simiente de la mujer. Cristo es la solución del problema del pecado. Cristo es el que aplasta la cabeza de la serpiente. Cristo es a quien la serpiente le muerde el talón. Aunque Cristo muere en la cruz y es sepultado, al tercer día se levanta de la tumba. Entonces Cristo vence a la muerte, vence al diablo y a sus demonios, vence la maldad, vence el pecado, vence a los hombres, vence a los reyes, vence a los príncipes, vence a todos. Muriendo triunfa, muriendo gana. Curiosamente, Cristo tiene ese poder, pone su vida y la vuelve a tomar. Cuando leemos la Biblia e investigamos más a fondo, descubrimos un curioso pensamiento o un párrafo interesante en el libro de Isaías que habla acerca del nacimiento del Mesías. En el libro de Isaías encontramos en los capítulos 40 en adelante todo lo que se puede decir es la contraparte del Nuevo Testamento. Cuando usted lee Isaías capítulo 40 al capítulo 66, descubre asuntos interesantísimos. Isaías comienza en el capítulo 40 con la experiencia de Juan el Bautista y termina al final en el capítulo 66 con la experiencia de cielo nuevo y tierra nueva, como termina el libro de Apocalipsis. Y hay una comparación muy hermosa. Lo que nos interesa de la segunda parte del libro de Isaías son 4 cantos que Dios describe junto con el siervo, junto con el Mesías, junto con Jesús. Isaías capítulo 42, versículo número 1 hasta el versículo número 9, Isaías capítulo 49, versículo 1 al versículo 13, Isaías 50, versículo 4 al 11, Isaías 52, versículo 13 a 53, versículo 12. Esos 4 cantos compuesto por Dios, apoyado y amparado por el Mesías, hay una combinación hermosa entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y allí se describe todo el sacrificio y toda la obra salvífica de Cristo Jesús. Y en aquella sección, en el capítulo 49, aparecen 2 versículos muy curiosos. Isaías 49, versículo número 1, dice el verso 1, Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó, dice el Mesías,
desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Quien está hablando es el siervo sufriente, como comienza el capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Dios presenta a Jesús como el siervo. Cristo viene como el siervo sufriente. Y ahora en el versículo 1 del capítulo 49 dice que Dios le llamó desde el vientre de su madre. Dice el versículo número 5, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Isaías nos habla precisamente de esta simiente de la mujer y nos enseña y nos muestra que esa simiente de la mujer es el siervo sufriente que Dios anuncia. Pero ese siervo sufriente es el Mesías. El siervo sufriente, por ejemplo, en el libro de San Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17, en el 17, cuando Cristo es bautizado, el Padre habla cuando Cristo sube del agua, el Espíritu se aparece en forma de paloma, y entonces el Padre anuncia y dice, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. Es justamente lo que dice el capítulo 42, versículo 1 de Isaías. Más tarde en San Mateo, capítulo 17, versículo 5, Dios habla otra vez y menciona la misma frase. Y al final añade, a él oíd. Dios nos está poniendo bien en claro que Jesucristo es el siervo sufriente. Isaías nos está diciendo que Jesucristo, el siervo sufriente, nace de una virgen, nace de una mujer. Cuando estudiamos la vida de Abraham, cuando estudiamos lo que significa la simiente de Abraham, descubrimos que esa simiente de Abraham es Cristo. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 15 al 18. Dice la Biblia, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Está hablando ahora de la simiente de Abraham. Vimos claramente que Cristo es la simiente de la mujer. Y ahora mire lo que dice la Biblia. En San Mateo capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, y ahora añade, hijo de Abraham. Jesucristo es la simiente de Abraham. Jesucristo es verdaderamente judío, verdaderamente hebreo, es verdaderamente de la línea judía. Jesucristo viene de la nación que Dios había escogido. Jesucristo viene a cumplir con la profecía. Jesucristo es el Mesías prometido. Cristo viene y cumple con todas las condiciones y con todas las especificaciones bíblicas. Y ahora nos lo presentamos como el descendiente de Abraham, como la simiente de Abraham. Mire lo que dice Pablo. En Gálatas capítulo 3, versículo 16, la Biblia dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Sí, Cristo es la simiente de la mujer. Cristo es la simiente de Abraham. Tenemos en la palabra de Dios la seguridad y la garantía de que estamos con el correcto, con el Cristo correcto, con el Salvador correcto. Y ese Salvador, como vimos antes, dio su vida por ti y dio su vida por mí. Por eso, la familia necesita estar en Cristo. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 25. Dice la Biblia, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa simiente, como vimos en Gálatas 3:16, es Cristo Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando seguimos buscando más acerca de Cristo y la simiente, encontramos un conflicto interesante en el libro de Apocalipsis.
En Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 en adelante, encontramos toda una historia maravillosa. Mira lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, dice el versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ponga cuidado. Dice el versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Aparece una mujer embarazada que está para dar a luz. Está a punto de dar a luz. Está a punto de traer a su niño, traer el niño a la existencia. Dice el versículo número 3, aparece una figura interesante en el escenario. Dice el versículo 3 y el versículo 4, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. El versículo 4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y añade, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La mujer representa a la iglesia. El hijo que va a nacer representa a Jesús. Y el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Quiere acabar, quiere destruir, quiere devorar al niño. El versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Recuerde, cuando empezamos en Génesis 3:15, que hablaba de la mujer y la serpiente. Hablaba de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ahora se enfrentan la simiente de la mujer y se enfrenta con la serpiente. Hay un enfrentamiento. Pero mire qué interesante. Versículo número 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Desde el año 538 hasta el año 1798, en todo ese periodo de la Edad Media, la iglesia fue perseguida, maltratada, pero Dios siempre la protegió. Satanás hizo y deshizo, pero Dios siempre la protegió. Aun cuando Cristo nació, Herodes quiso matar a Jesús, pero Dios lo protegió. Y usted recuerda la matanza de los niños que hubo en Belén de 2 años hacia abajo, porque Herodes quería matar al heredero, quería matar a Jesús, pero Dios lo protegió. En el capítulo 12, versículo 7, dice la Biblia, estamos leyendo Apocalipsis, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Aquí ahora Juan hace un paréntesis y nos trae a la memoria y nos trae el recuerdo de lo que pasó en el cielo cuando sacaron a Satanás del cielo. Sigue diciendo la Biblia en el versículo número 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y añade Juan en el Apocalipsis, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hay una frase que debemos resaltar, dice, engaña al mundo entero. Es bueno entender que engaña al mundo, pero no engaña a los hijos de Dios. Puede engañar al mundo entero, pero no puede engañar a los hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, la Biblia dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sí, Satanás engaña al mundo entero, pero Satanás nunca engañará a los hijos y a las hijas de Dios. Que el enemigo nunca te engañe. No importa lo que puedas ver, Dios es confiable. Siempre se cumplirá la voluntad de Dios. Por encima de todas las cosas que tú veas, siempre sucederá como Dios dice. Aférrate a Él, enfócate en Dios, coloca tu vista en el Señor. Por eso Él dice, mirad a mí todos los términos de la tierra. Dice, mirad a mí todos los términos de la tierra. Y dice, y sed salvo porque yo soy Dios y no hay más. Necesitamos contemplar a Jesús, necesitamos contemplar a Dios. Y la mejor manera es estudiando su palabra,
conociendo su verdad, entendiendo y comprendiendo que sus promesas son fieles y verdaderas. Dios no miente, pero necesitamos fortalecernos con su palabra, con su verdad, como estamos haciendo, mostrando las evidencias que dicen y presentan en forma bien clara que Dios cumple lo que promete y que Dios está presente. En la Biblia, cuando leemos, descubrimos que San Mateo capítulo 2, versículo 16, Herodes intenta matar al niño. Dice la Biblia: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahora, hay un nombre que aparece muy interesante en el capítulo 12, versículo 7. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Dice el versículo número 7, aparece el nombre de Miguel. El arcángel Miguel luchaba con sus ángeles, luchaba contra el dragón y sus ángeles. ¿Quién es este Miguel? Es interesante leer en el libro de Daniel capítulo 10, versículo 13 y versículo 21, cuando la Biblia dice: Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Gabriel le está diciendo a Daniel lo que está pasando, cómo el príncipe de Persia se le opuso a Gabriel al venir a cumplir su misión. Pero cómo vino Miguel y puso en su lugar al príncipe de Persia, que en este caso es Satanás. En el capítulo 12, versículo 1 del libro de Daniel, mire usted lo que dice la Biblia. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál libro? Cuando nosotros leemos en el libro de Éxodo capítulo 32, Moisés presenta su alegato delante de Dios, Moisés le dice que perdones al pueblo y si no, bórrame de tu libro que has escrito. El libro. En San Lucas capítulo 10, Cristo le dice a los discípulos: no se alegren de que los demonios se les sujetan, alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En el cielo hay libros. Pero hay un libro que se llama el libro de la vida, donde es necesario que esté el nombre suyo y el nombre mío. Pablo repite acerca de este libro de la vida. En el libro de Apocalipsis se habla del libro de la vida. Y la Biblia repite una y otra vez el libro de la vida. Necesitamos dejar bien en claro que nuestro nombre debe estar registrado en ese libro para que seamos parte y miembro de la familia de Dios y tengamos todo el derecho de entrada en el reino de los cielos. De allí la importancia de todos aquellos que están registrados en el libro. A esa gente Miguel las defiende, a esa gente Miguel nos defiende. En Judas, capítulo único, versículo 9, dice la Biblia: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Miguel luchando contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Miguel luchando contra Satanás en la época de Daniel. Miguel luchando contra Satanás en el Apocalipsis capítulo 12, hablándonos de lo que pasó en el cielo. Y Cristo siempre vence. Y en la cruz, Cristo luchando contra Satanás y con su muerte venció. Y con su muerte ganó. Y por su muerte pagó el precio del pecado y ganó todo el derecho de gobernar la tierra y gobernarlo todo y traer salvación y vida eterna. Jesús es la simiente de la mujer. Jesús es la simiente de Abraham. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es ese niño que se llamaría admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es esa simiente de la mujer que Dios anunció que vendría para darnos salvación y vida eterna. Jesús es la simiente de la mujer que aplasta y aplastó la cabeza de la serpiente. Jesús es tu Salvador. Jesús es mi Salvador. Me gusta cuando dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo.
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Permita Dios, permita el cielo, que ese Miguel, ese Jesús, esa simiente de la mujer sea también tu Salvador, como es mi Salvador. Que a través de Jesús tú y yo podamos tener esa certeza, esa seguridad, esa certidumbre de que nuestra salvación está segura y asegurada, y que nada ni nadie nos mueva de Él. Para Él nada es imposible, y siendo que Cristo lo dio todo por nosotros, entonces, con toda confianza, con toda seguridad, podemos creerle y podemos aceptar sus promesas. Me llama la atención un par de frases curiosas que aparecen en el libro de Hebreos. Curiosas porque son muy profundas. Ya leímos en Isaías 7:14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En San Mateo capítulo 1, versículo 23 dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. La simiente que nacería de la mujer es Dios con nosotros. En hebreo hay una frase hermosa. Hebreos capítulo número 2, una frase hermosa y yo la llamo muy tierna. Dice el versículo 14, Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo se hizo carne. San Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo nació como un indefenso bebé. Cristo se hizo como tú y como yo. Cristo se hizo hombre y vino a la tierra para pagar el precio de tus pecados y el precio de mis pecados. Cristo se hizo como uno de nosotros para asegurarnos, para garantizarnos la salvación, garantizarnos la vida eterna y con ello tener el derecho legal, espiritual, de ayudarte en tus necesidades y ayudarme en mis necesidades. Por eso, en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo número 4, hay una frase esperanzadora y hermosa que quiero compartir contigo en esta hora. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y añade el versículo 15 ahora, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, estamos en medio de una crisis, es cierto, pero nuestro Dios es más grande que toda crisis. Sí, hay problemas y dificultades, pero Cristo las afrontó y las enfrentó todas y las venció. No hay nada ni nadie más poderoso que Cristo. Y recuerda que se hará conforme a la fe que tengas. Tenemos suficientes evidencias en la Biblia de que Cristo lo dio todo por nosotros. Si le creemos, si aceptamos su palabra, si confiamos en Él, entonces veremos la gloria de Dios. Y recuerda, lo peor no es lo que pensamos. Lo peor que puede pasarle a un ser humano es que se pierda. Pero si tienes a Cristo, si estás en Cristo, entonces tienes salvación y vida eterna. Es nuestro gran anhelo, y es la razón por la que estamos haciendo esto, que usted y toda su familia confíen y crean en Dios. Porque al que cree, nada le es imposible. Al que cree, todo le es posible. Porque como dijo Gabriel en San Lucas 1:37, para Dios nada es imposible. Aún después de muerto, vimos en el tema anterior, el Señor levantó a Lázaro después de 4 días. Aún después de muerta la hija de Jairo, la trajo otra vez a la existencia. Y el hijo de la viuda de Naín lo resucitó otra vez. Para Cristo nada es imposible. Pero necesita creerle a Él. Y le creerás a Él si llena tu cabeza con la Biblia, si tiene las evidencias bíblicas necesarias. La palabra de Dios produce en ti la fe, Romanos 10:17. No es pensar positivo, es llenarse de la Biblia para que el Espíritu produzca la fe. La fe es parte de los frutos del Espíritu, como presenta el libro de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Llena tu mente con la Biblia, escucha la Biblia con tu familia, haz tu año bíblico, haz tu culto familiar en casa.
haz tu curso personal. Saca tiempo y toma tiempo en estos días para entender, para comprender y para llenarte de la Biblia. Y si no la entiende, sigue leyendo. Es el Espíritu Santo que hace que la Biblia se interprete a sí misma. No necesitas sacar tu interpretación personal. Sigue leyendo. La Biblia se explica mandamiento sobre mandamiento, renglón tras renglón, principio sobre principio. Ella es su propio intérprete. Llena tu cabeza con la Biblia y permite que la Biblia se explique a sí misma. Y entonces nacerá en ti el sol de justicia. Y entonces Cristo será esencialmente el fundamento de tu vida como la simiente de la mujer. Permita a Dios en esta hora que tu corazón y tu mente se abran a la palabra de Dios. Y antes de orar, déjame hacerte la última pregunta. ¿Acepta a Jesucristo en tu vida como tu Señor, como tu dueño y tu Salvador? ¿Aceptas darle derecho legal espiritual a Cristo para que el Espíritu Santo venga a tu vida y haga los cambios necesarios? ¿Te entregas a Cristo Jesús como su propiedad comprada con su sangre para que Él te defiende y te libre de cualquier situación y pueda darte de su vida para vencer la muerte que anida en ti? ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Maestro? Si tu respuesta es sí, levanta la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias porque Cristo es la simiente de la mujer, pero Cristo también es la simiente de Abraham. Gracias porque Cristo es nuestro Salvador, pero también es el Mesías. Cristo es Dios con nosotros. Para Él nada es imposible, Señor. Hoy le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro Salvador. Hoy le entregamos toda nuestra vida a Él y le damos todo el derecho legal espiritual para que el Espíritu venga a nuestra vida y produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En su mano santa y bendita nos entregamos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.